A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más acá en TV Plus, como siempre todos los jueves a las 6 de la tarde con el análisis de los temas más importantes que acontecen en nuestro país. Les acompañamos Ana Mercedes Vega y su servidor Carlos Garro con una hora de programación para analizar qué es lo más importante que ha transcurrido en los últimos días en Costa Rica. En este espacio, de vez en cuando, casi que una vez al mes, nos gusta volver la mirada sobre lo que pasa en el gobierno de la República, lo que se dice en los discursos del presidente de la República, que él llama conferencias de prensa. Y bueno, pues creemos que esta semana es una semana donde el mandatario tocó varios temas, una semana bastante productiva, donde el presidente Chávez realmente pues pone a la palestra diferentes asuntos de su gobierno que vale la pena no solo informarlos en 10-15 segundos, sino que analizarlos un poquito. Es por eso que hoy arrancamos el programa con una propuesta que dice don Rodrigo Chávez estaría impulsando en el resto de su mandato, y tiene que ver con que en los próximos meses o a partir del próximo año, los ciudadanos de oro que quieran montarse en un autobús tendrán que tener una tarjeta de un banco para poder ingresar a ese autobús y no pagar el pasaje, o que haya un descuento que por ley así se aplica para los adultos mayores. Veamos esta noticia que se las trae muy importante para todos los adultos mayores de nuestro país y que sin duda alguna me parece esto pues tiene sus bemoles, sus pros y contras que no se han dicho en la prensa nacional ni en la conferencia de prensa en Casa Presidencial, pero que hoy queremos tocar aquí. El proyecto de la tarjeta del ciudadano de oro, del adulto mayor, nace en el contexto del desarrollo del sistema de pago en el transporte público. Y básicamente, ¿cuál es el requerimiento que tenemos tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y de los mismos autobuseros? Es digitalizar totalmente los pagos en el transporte, que el 100% de los pagos en el transporte sea electrónico. ¿Por qué eso? Digamos, ¿sí? Porque resulta que el MOP requiere, digamos, información para toma de decisiones. Necesita saber cómo se mueven los ciudadanos para poder mejorar las rutas, digamos, sí, crear nuevas rutas, ver cuáles son los picos, digamos, que hay en el día, digamos, para poder meter más buses, incorporar más buses. Hay muchísimo de la gestión que requiere de la información electrónica, y el pago electrónico va dando esa pista de cómo se mueven los ciudadanos. Aunque el sistema de pago que estamos creando es totalmente anónimo, ¿sí?, se sabe cómo se mueven las personas, digamos, en el sistema. ¿Por qué el ARECEP? Bueno, porque el ARECEP necesita también para el cálculo de las tarifas saber cuál es la demanda. Acuérdense que cómo se calculan las tarifas, los costos entre el número de pasajeros. Tener total certeza del número de pasajeros, digamos así, es algo que permite el cálculo adecuado de las tarifas. ¿Y por qué para los autobuseros también esto es importante? Y ellos nos reclaman de que tiene que haber un pago electrónico completo, porque al final de cuentas, cuando el pago es en efectivo, los autobuseros también tienen costos, digamos, de la gestión del efectivo. Porque acuérdense que también hay un chofer, digamos, ahí de por medio, y a veces algunos colones se pueden perder en el camino. Todo eso es importante, digamos, sí. Por eso es importante el proyecto de transporte público, y que sea el 100% de las transacciones que se hacen en el transporte totalmente electrónicas. Cuando nos planteamos ese como un objetivo, digamos, un objetivo, como bien lo decía don Rodrigo, tenemos que equipar todos los buses del país, 5.000 buses, y entonces nos surge el tema del adulto mayor. ¿Cómo paga el adulto mayor?
Hay una ley, la ley del CONAPAN, que dice que el adulto mayor, presentando su cédula, digamos, recibe descuentos, ¿sí? Y entonces, pero no paga si la ruta, si el trayecto es de menos de 25 kilómetros. Entonces, cuando presenta la cédula no paga. Pero si es más de 25 kilómetros, tiene que pagar. Siempre se le hace un descuento. De 25 a 50 kilómetros se paga el 50%. Y mayor a 50 kilómetros paga el 75% de la tarifa. Es decir, los adultos mayores siempre pagan el transporte público, dependiendo, digamos, de la ruta que utiliza. Entonces ahí viene automáticamente la tarea ahí, ¿cómo hacemos si queremos digitalizar el 100% del pago en el transporte público? ¿Cómo resolvemos el problema para nuestros adultos mayores? Entonces, bueno, inmediatamente nos fuimos a la caja, porque sabíamos que la caja tenía una tarjeta que me gusta mucho, la tarjeta del Ciudadano de Oro, ¿sí? Para ver si esa podría ser la solución. Bueno, hicimos equipo, digamos, con la caja, nos llegamos a los reguladores también de los adultos mayores, que es el CONAPAN, ahí tuvimos una gran ayuda. La tarjeta el carnet del Ciudadano de Oro, digamos, no tiene una electrónica como para poder transformarlo en un medio de pago. Entonces, bueno, por ahí no iba la solución, nos juntamos con los bancos y decimos, bueno, pero al final de cuentas los adultos mayores, muchos de ellos están bancarizados, 300.000 adultos mayores tienen tarjeta de débito, ¿sí? Pero resulta que las tarjetas de débito que tienen no sirven para automatizar en el transporte público. Es una tarjeta de débito normal que si la acercamos, digamos, no podemos saber que pertenece a un adulto mayor para aplicarles el descuento. Entonces, bueno, soñamos, digamos, sí, que teníamos que crear una nueva tarjeta. Y es lo que le queremos mostrar. No sé si hay posibilidad de mostrar la presentación, 3 laminitas que tenemos. Y entonces, la idea es que creamos una tarjeta, digamos, sí, para que pueda servir, una tarjeta de débito, al final de cuentas, que pueda servir en forma automática en el transporte público para tener los descuentos. Le llamamos la tarjeta del Ciudadano de Oro, ¿sí? Y esta va a ser entregada para todas aquellas personas, digamos, para todos los adultos mayores. Como les decía, ahí lo verán, ese es el carnet del Ciudadano de Oro. Tratamos eso lo hablamos con la Junta Directiva de la Caja y con los técnicos de la Gerencia de Pensiones que nos dieron toda la ayuda. Y entonces la idea es transformar el carnet del Ciudadano de Oro en la tarjeta del Ciudadano de Oro. Y que con esta tarjeta no solo se pueda pagar en el bus, sino se puedan tener todas las ayudas que el carnet tiene. ¿Cuáles? Los adultos mayores pueden ingresar a los parques de diversiones, a los teatros, pueden tener todo los beneficios, digamos, de las tarjetas. Al final de cuentas, ya dimos ese paso, ahora ustedes lo van a ver, digamos, ya estamos preparando el sistema de transporte para poder pagar con la tarjeta. En julio de este año, los buses que tenemos funcionando ya en el piloto, estamos haciendo más de 20.000 pagos diarios, ya van a poder tener el descuento automático, digamos, cuando los adultos mayores, digamos, utilicen la tarjeta. Desde julio en adelante, los 3 bancos que nos acompañan y después otros van a emitir la tarjeta masivamente. Pensamos que a este primer grupo de 300.000 adultos mayores, que es reemplazarle la tarjeta actual. Y para terminar este ecosistema dijimos, y esto debería ir más allá del transporte público, ¿por qué esta tarjeta no puede servir para darle descuentos también en comercios? Y ahí estamos hablando con la Cámara de Comercio, que también tuvimos un gran recibimiento, y ver, bueno, la verdad es que la usan en el transporte público, pero también en los comercios. Entonces, aquel comercio que por su esquema de responsabilidad social empresarial diga, voy a ayudar a los adultos mayores, cuando pagan con esta tarjeta, cuando se identifican con la tarjeta, que hasta fotografía tiene. Bueno, el presidente Chávez dice que él quiere que todas las personas que utilicen autobús en su gobierno tengan forzosamente que tener una tarjeta. Y entre esas personas van los adultos mayores. ¿Qué opinión te merece esta política, Ana Mercedes? Bueno, me parece que va a ser un poco complicado, porque no es el problema de la tarjeta, porque eso cualquier entidad la puede confeccionar y dársela a los adultos mayores que tengan registrados en la institución bancaria. El problema es utilizarla. No todos los autobuses en nuestro país tendrán
este dispositivo especial para poder brindarle el servicio a los adultos mayores. Otro problema es que si lo tienen y si el adulto mayor no tiene la tarjeta, ¿cuál va a ser ese conflicto entre el chofer y el adulto mayor? O si los van a dejar botados, como en muchas ocasiones ha sido la costumbre, ¿verdad? A dejar al adulto mayor porque el chofer pasa directo. Bueno, yo en esto, difiero un poco del mandatario. Creo que no conoce bien su país, me parece que está en Europa o en otras latitudes. En primer lugar que yo le doy a este tema es que él quiere poner tarjetas para todos los autobuses con el afán de que paguen impuestos o de fijar tarifas como corresponden, pero en Costa Rica esta cultura del uso de la tarjeta bancaria no existe. Poco más de la mitad de la población la tiene, y sobre todo las personas mayores son las que menos lo utilizan. Entonces ahí va a haber un problema grave, ¿verdad? Mucha gente no va a ir nunca a sacar la tarjeta y al final de cuentas van a tener que pagar el pasaje. Sí. A esto le adiciono el uso como tal de esta tecnología. Gente octogenaria o setentona le es difícil utilizar ese tipo de tecnología. Por eso ellos van a recoger la pensión mes a mes a los bancos y no usan la tarjeta. A veces los hijos o los nietos les decimos al abuelo, mire, denos chance, nosotros vamos y le ayudamos a sacar a usted la plata, pero no, ellos son de la vieja guardia. Ahí va a chocar contra la pared este gobierno. El tercer problema es que los bancos en Costa Rica cobran por tener una tarjeta y no es barato. O sea, a muchos le entregan a usted la tarjeta gratis, pero hay que pagar un costo de anualidad por tenerla. Sí, una anualidad. Y son como $10. Y por ejemplo, donde yo vivo en Heredia, para pasajes de 200, 300 colones, tener que pagar a fin de año 6.000, 7.000, 8.000 colones de anualidad. Dice, háganlo conmigo por los servidores, lo que se ahorran el pasaje se lo pagan al banco por tener la tarjeta. Y eso no se dijo, ni se mencionó, y nadie lo preguntó. El otro problema que yo le veo a este tema de las tarjetas tiene que ver con que, vamos a ver, a veces estos sistemas fallan. Ya vemos demandas por el Quick Pass, ¿verdad? En los peajes, porque la aguja siempre se bajó, ¿verdad? A pesar de que el chofer tenía el Quick Pass. Y ya hay usuarios que están ganando esas demandas porque hay lesiones de personas, lesiones físicas, destrucción de bien material, de la propiedad privada. Estos implementos electrónicos no son seguros. Y en Costa Rica nuestros choferes de autobús, la mayoría no son nacionales, son extranjeros, y la amabilidad no es el punto fuerte de ellos. No hay una formación en relaciones públicas, ¿verdad? En fin, yo veo con mucha cautela este asunto, ¿verdad? A mí me parece que toda imposición, valga la redundancia, toda imposición a la fuerza, ¿verdad? Sí es fregado, ¿verdad? Sobre todo para grupos etarios de este tipo, como el adulto mayor. Así que, bueno, pues ya lo saben, los adultos mayores les quieren imponer forzosamente el utilizar una tarjeta y vamos a ver cómo les va en el futuro, ¿verdad? A nosotros nos deja así de todas. Vamos a ir a una pausa y ya casi venimos con más. Bueno, tenemos una información importante para las personas que utilizan los servicios del Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, o para quien conozca a alguien que utilice este servicio, ¿verdad? El IMAS dice que, bueno, pues ya repartió más de 80,000 bonos, que llama bonos para subsidios de la inflación, de la alta inflación que hubo el año pasado, que según el gobierno fue de 12.5%, según nuestros datos fue de cerca del 20%. Y bueno, dicen que todavía tienen
40.000 campos más, 40.000 espacios, 40.000 bonos que pueden repartir y que la gente no ha llegado a cobrar. Veamos lo que al respecto nos dice la ministra de La condición de la pobreza. la condición de la pobreza, Así es. o de la pobreza. Yorleni. La señora Yorleni León, ¿verdad? Y también presidente ejecutivo de Lima sobre este tema. Estamos haciendo la etapa 2 del subsidio por inflación, un subsidio que el año pasado habíamos iniciado y que lamentablemente un grupo de personas de más o menos 33.000 se quedaron sin poder recibir ese subsidio. Estoy hablando de hogares y eso por una razón muy sencilla, presidente. No logramos tener un número de teléfono para poderlos contactar, un correo electrónico para poderlos contactar y de esa forma, aun cuando insistimos mucho a través de campañas haciendo anuncios de cómo poder acceder a este fondo, no fue posible llegar a esas personas. Nos pusimos entonces a trabajar para este año y logramos identificar un mecanismo que ahora quisiera que se presentara la lámina. Este mecanismo permite entonces a esas personas con las cuales aún no tenemos un número de teléfono para contactarles o un correo electrónico que puedan ingresar a la plataforma de Limas, imas.go.cr y en esa plataforma anotar su número de cédula y verificar si tienen un subsidio. Es muy importante como un medio de verificación y de protección de datos de la persona, que hay un código que deben de anotar. Ese código es el que está en la parte de atrás de la cédula, del lado derecho, en la parte inferior. Son unos numeritos que están ahí, hay que anotar esos números en esa plantilla y de esa forma saber si tienen o no derecho a este subsidio por inflación. Son 60.000 colones que se estarán girando en tres giros. Un primer giro ya inició, el segundo giro se estará dando a finales de mes y el siguiente a mediados de julio. Teníamos previsto darle efectivamente, casi a 80.000 hogares el año pasado. 80.000 efectivamente, hogares, sí. Y ahora nos quedan 45.000. Más o menos, aproximadamente, sí, señor. Bueno, vean. Esto lo decretamos, lo decidimos, lo empezamos a pagar cuando la inflación era el 12.4%, Yes. la inflación general. Y la inflación de alimentos de la canasta alimenticia, estaba volándose, mucho más alto. Pero vean, esto no es medicina, esto es un alivio, un analgésico. Yo les quiero enseñar la medicina costarricenses. Métase hoy, menos de un año después de que empezamos eso, donde corrimos a darle literalmente asistencia a los hogares más pobres de este país para que pudieran comer por la inflación. Y estamos buscando todavía, porque ya ellos lo pagaron. Pero hoy, al 16 de mayo, ayer, esto salió publicado ampliamente en El Mundo. Y vean, la inflación de Venezuela, el país que tanto admiran ciertos grupos aquí en este país, está en 436%, acumulado a mayo. Eso me recuerda del chiste, ¿cuánto vale el casao? Depende, ¿lo va a pagar antes o después de comérselo? Así está ese país. Argentina, 109%. Chile, bueno, ahí estoy brincándome unos, 9.91. Y Uruguay, que es un país serio, bien manejado, 7.61. México, 6.25. Costa Rica está empatada en segundo lugar de toda la región con 2.44 de inflación. Esa es la cura, no el analgésico. Y vamos a seguirlo haciendo. Aunque haya gente que se desgalille en sus portadas digitales o en papel o en el Congreso, diciendo que yo vivo, ¿cómo era que se decía? En Chavezlandia. Estos son los números. Y entonces, costarricenses, les vamos a dar este subsidio a las 45.000 familias que nos quedan, pero nos da enorme satisfacción verlos a los ojos, a decir que somos únicamente Panamá tiene una inflación menor que nosotros de toda América Latina
y nosotros estamos de segundo lugar con un 2.44, cuando en agosto del año pasado era 12.40 y algo. Sí. Muchas gracias por creer en nosotros y ojalá los que van a recibir este subsidio, este apoyo, nunca es tarde. Así porque es. Yo sé que ustedes sufrieron por mucho tiempo por inflación alta. No, pero que además, presidente, siguen estando en condición de pobreza o pobreza extrema. Y si me lo permite, quisiera nada más recordarles también un número de teléfono al cual las personas pueden llamar y consultar si son sujetas a este beneficio. Es el 800-000-4627. Y si no lo pueden hacer, repito, a través de la página web de el IMAS, y ya empezamos a girar los primeros recursos, así que también podrían ir a una de las sucursales del Banco Nacional y hacer la consulta también de manera directa, o a cualquiera de las 37 oficinas de Limas en todo el país. Bueno, sobre esto de los bonos para subsidiar el castigo, el costo de la inflación, es un tema también que se las trae, ¿verdad? Sí. Yo no sé qué opinas vos, pero a mí esto siempre me da un sinsabor por diferentes razones, pero quiero escuchar esta de primero la dama. Sí, a mí me parece que sí, es algo difícil porque no sé si es como darle como a tolillo con el dedo al pueblo, ¿verdad? Por decir que a la pobreza se le ayuda, ¿verdad? Por la inflación, pero también son datos, como tú apuntabas al inicio, datos que tampoco son reales, ¿verdad? Eso de la inflación que es 12, 10 y que, mira, por el momento vamos a un 2%, 2,70 y algo, ¿verdad? Es muy difícil de calcular porque la gente cuando va de compras ve otra realidad de la que supuestamente le están contando, o de ese apoyo. Vean, yo esto tengo una serie de sinsabores, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver, a veces 60,000 colones por mes para todo el periplo que tienen que vivir, te está llamando por teléfono, de sacar el rato para ir a hacer la gestión, de esperar que les avisen, que lo tomen en cuenta, ir a la agencia bancaria, ir a la agencia, que se me hicieron el depósito, que no, que sacaron la tarjeta. Yo creo que al final de cuentas la gente se cansa y la gente dice no vale la pena. Es un montón de gestiones que tengo que hacer. Al final son solo 60,000 pesos lo que me dan y no es permanente, por 3 meses. Por 3 meses nada más. Y después me quedo otra sin ayuda, ¿verdad? Yo creo que ya la gente ya se empezó a cansar y por eso que ya ni piden este bono. Ahora bien, hay zonas muy alejadas, zonas rurales donde no hay teléfono, donde no hay luz, también, donde no hay agua. Menos internet para saber. A lo sumo tal vez un radio que de repente entra la señal y de repente tal vez ni eso. De ahí, es viajar, por ejemplo, desde Talamanca, hasta donde está Lima, Delta, Costa Rica, hasta Lima, no sé, los chiles o pala, y sale más caro el viaje que la plata que me agarro. Yo en esto, verdad que tengo serias dudas, visto desde el punto de vista del clientelismo político no funciona. ¿Cuál gobierno repartió más bonos que el de Carlos Alvarado y al final de cuentas no sacaron ni un diputado, ¿verdad? En las elecciones. Yo lo que sí creo es que hay que controlar las inflaciones en el país, y ahí donde no veo resultados, ¿verdad? Y también creo que hay que mejorar los salarios de los trabajadores para que el gobierno no tenga que estar ahí generando ese clientelismo político que es caro para los que pagamos impuestos, para estarle dando un conflictico a cada persona. Y también ayudar a generar empleo, ¿verdad? Eso es lo último a lo que iba. Y lo otro es que haya empleo, que haya trabajo. En Costa Rica mucha gente es pobre simplemente cuando tiene trabajo. La mitad de la población de este país no tiene trabajo. Es falso que es un 12%. No, es un 12%, 12.5% los que todavía siguen buscando trabajo. No, es que la mitad de la población no está inscrita ante la caja del Seguro Social porque no tiene trabajo. Y es mentira que si hay 1 millón en la informalidad, eso tampoco es cierto. No tienen ni el dato, simplemente no tienen trabajo. Algunos de esos pichulean, dicen los costarricenses, ¿verdad? Tratan de ver si generan alguna producción, pero desgraciadamente andan con un carretón vendiendo copos y llega la policía municipal de cualquier cantón y se los quita. Andan vendiendo naranjas y les decomisan las naranjas.
andan vendiendo jugos o cajetas y les decomisan los jugos y las cajetas. Hay algunos que andan con eso de pretexto para vender droga. Ahí sí estoy de acuerdo que los sancionen. Que tengan que tener un permiso de salud, sí, está bien, yo les compro un número en eso, ¿verdad? Pero un permiso de salud, ok, está bien, pero es que un curso de salud de manipulación de alimentos es de días, ¿verdad? Hay que financiar a esa persona que no quiere ser una carga para el Estado, que quiere ganarse su sustento, pero hay que dejarlo trabajar. Y a la municipalidad lo mandan a sacar patente. Sí. ¿Ah? Patente, ¿con qué plata van a pagar una patente? Con lo engorroso que es y con el tiempo que tardan para... Y la patente que escríbase a la caja, y ahí se va la ganancia. Sí. Págueme 30,000 pesos cada trimestre como mínimo, 40,000. Ahí se les van los ingresos. Inscríbase en Hacienda, tiene que pagar un contador, digo, ¿qué plata? Reporte todos los años, no todos los meses el IVA, o si es de la simplificada, la contabilidad simplificada por año. El contador les va a cobrar 230,000 pesos por año, ¿con qué plata? O sea, aquí es donde yo siento que el gobierno todavía no ve más allá de las narices, dice que han quitado cuellos de botella, pero no es así. Ahora para ponerse un negocio formal, el colmo, la municipalidad, aunque usted tenga una escritura pública, le dice que tiene que presentar un plano. No, y también te piden uso de suelo para todo. Y un uso de suelo, ¿verdad? Pero presentar un plano catastrado, si tiene escritura, ¿para qué plano? Son requisitos para generar el que votes por mí, pues eso es muy bueno. O echámela aquí, ¿verdad? Pues si no, eso dura el sueño lo justo, ¿verdad? Y no te doy la patente, ¿verdad? Corrupción, ¿verdad? Eso lo que genera es corrupción. Entonces yo siento que por ahí es donde tiene que enfocar esfuerzos de Lima, ¿verdad? Pero esto ya de bono, ya esto está pasado moda, ya esto está superado, ya esto no asusta a nadie, ya no impresiona a nadie, y por eso creo que le está yendo mal al gobierno hasta para colocarlos. Vamos a ir a un consejo y ya casi continuamos. Bueno, esta semana en conferencia de prensa, el presidente de la República, conjuntamente con la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, hicieron uso de la palabra para referirse a la institución. Yo creía que nos iban a hablar de cómo contratar a los especialistas que renunció, que despidió Carlos Alvarado, ¿verdad? O yo creía que nos iban a hablar de que ya tenían la solución a las listas de espera para las cirugías. Sí, o de cuándo empezaban a construir o a hacer los planes para construir los nuevos hospitales y clínicas del país. Después me salieron con un conejo otra vez. Nos vuelven a hablar de diagnósticos, de denuncias y de notas que encrispan, que duelen, que molestan, ¿verdad? Que polarizan la opinión pública, pero que no ofrecen solución. Otra vez nos vienen con la historia de las denuncias penales. Esta vez nos dice la presidenta ejecutiva de la Caja de que en la época del Plan Escudo del gobierno de Óscar Arias hubo una manipulación en cuanto a la realidad financiera de la institución, y entonces se le ha causado un perjuicio que ellos estiman en más de 200,000 millones de colones a la institución por aumentos de salario y contratación de personal que se hizo en ese momento, y que se interpuso una denuncia penal y que todavía no hay solución, no hay una resolución de los tribunales, aunque fue acogida por el Ministerio Público. Y en relación al Plan Escudo, que es el primero que voy a comentar, realmente tenemos una honda preocupación porque este expediente, que es desde el año 2012, que está presentado en el Juzgado Penal y de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, la audiencia preliminar se celebró del 9 al 19 de enero del 2023, ya llevamos casi 4 meses y todavía no hay una resolución de parte del juzgado penal para determinar si este asunto se va a elevar a juicio.
Eso nos obligó el pasado 9 de mayo a presentar una solicitud de pronto despacho de conformidad con el artículo 5º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero realmente nos preocupa muchísimo este atraso que consideramos excesivo por los plazos que tiene a su cargo el Poder Judicial y porque este asunto realmente tiene una trascendencia enorme en la Caja Costarricense del Seguro Social, ya que las valoraciones periciales que ha hecho incluso el Poder Judicial establecen una afectación patrimonial a la seguridad social de nuestro país de alrededor de 217.000 millones de colones. Repita ese número, doña... ¿Para que duela, presidente? No, para que arda. Y repita qué fue lo que pasó. Un daño patrimonial, dijo. Un daño patrimonial. Los hechos acusados son de 217.000 millones de colones. ¿Y usted sabe qué hizo eso? ¿Cómo se causaron esos? Se alteraron, lo que está en investigación, ¿verdad? Justamente son elementos muy sensibles. Lo que se está investigando, lo que está denunciado por la Fiscalía, es la posible alteración de documentos actuariales y financieros, señalando que existía un escenario financiero positivo con el objeto de que fueran aprobados aumentos salariales, contratación de personal y eliminar el tope de pago de cesantía, que eso se hizo precisamente durante el periodo del año 2010-2011. Entonces, aumentos de sueldos, 11.000 contrataciones, eliminaciones de tope de cesantía, beneficios laborales en beneficios general. laborales, y la estafa, de acuerdo a la denuncia, yo no soy juez, era que la caja estaba perfectamente bien financieramente y lo que la Fiscalía aceptó que tenía mérito es que no lo estaba. ¿No les suena una campanita que les recuerda ciertas cosas? A mí sí. Y aquí está la evidencia de que la irresponsabilidad de que quienes quieren hundir el barco para agarrar el timón o para seguir la fiesta. La caja está perfecta, gástese toda la plata en ese montón de proyectos, dense aumentos de sueldo. Perdón, doña Marta, porque mi trabajo es explicárselo a usted. Esta película y los alaridos correspondientes de algunos de la audiencia y sus amigos en los medios, ya la hemos visto muchas veces. No, no la hemos visto muchas veces. Aquí está a todo color y a frente de sus ojos. Y los tribunales esperando. Esperando. Continúe, doña Marta. Nada más para cerrar este tema y como les digo, nuestra preocupación es que llevamos prácticamente 4 meses desde que concluyó la audiencia preliminar y aún no se emite una resolución que permita determinar si este asunto se va a elevar a juicio. Los delitos acusados por el Ministerio Público son influencia sobre la hacienda pública e incumplimiento de deberes. Ese sería, presidente, sobre todo porque es importante que los ciudadanos estén enterados de cómo avanzamos o retrasamos la solución de temas tan trascendentales, sobre todo en el caso donde la mayoría de las personas que están siendo acusadas aún laboran en la caja. Excepto que usted suspendió a Gerardo Picado, Gustavo Picado. El gerente financiero que está suspendido. Exactamente. Los demás están trabajando y otros retirados. Y vean qué interesante, doña, esto no se hace a menudo, nunca se ha hecho en la caja. Doña Marta tuvo la valentía de decir, no pudimos cerrar los estados financieros, no salieron limpios, vamos a tener que suspender a este señor que de por sí es el principal, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Indiciado, acusado? Es uno de los acusados en el principal acusado principales de este caso que le costó a usted presuntamente 217.000 millones de colones. Entonces, muchos todavía trabajan ahí y yo no sé si ellos estuvieron involucrados en el aumento de sueldo de la caja. Está bien, repartamos plata de la anterior administración y junta directiva. Bueno, también sobre el hospital de Cartago, yo creo que nos iban a decir cuándo iba a arrancar la construcción del hospital, o si el terreno pues no sirve, a quién se lo iban a vender y dónde iban a comprar el terreno para construir el hospital. Otro cuento viejo
desde hace 15 años, ¿verdad?, de que el hospital está, el terreno que se compró está ubicado en una zona que se inunda, hay una falla geológica y también cercano a una zona industrial. Entonces, por eso hay otra denuncia penal, pero no nos dicen de cuándo se arranca la construcción del hospital. Veamos. Este caso lo empiezo a analizar desde la Presidencia Ejecutiva a inicios de este año, donde recibo una denuncia de la Asociación Pro Hospital de Cartago, donde hacían varios señalamientos con relación a la forma en que se compró el terreno donde se pretende construir el tan deseado Hospital de Cartago. Básicamente, entre las denuncias que nos señalan estos ciudadanos comprometidos con la seguridad social, es que indican que dentro de los estudios técnicos no se verificaron ni la factibilidad vial, la capacidad de suelos, que los terrenos no tenían condiciones óptimas debido a encontrarse en una zona catalogada por la Comisión Nacional de Emergencias y Tributación Directa como sísmica destructiva, riesgo por inundaciones debido a la cantidad de ríos que atraviesan terrenos y riesgo por eventual ceniza. Pero otro aspecto, y tal vez el que más nos llamó la atención a nivel de la presidencia de la Caja, fue lo referente al uso de suelo, y por eso nos acompaña la ministra de Vivienda y referente del INBU, porque en este caso el uso de suelo, al estar ubicado en el Valle del Coris y catalogado por el Reglamento de Zona Industrial de la GAM como Zona Industrial 3, inicialmente no contaba con el visto bueno del INBU para poderse construir un hospital. Todos ustedes se imaginan que la construcción de un hospital debe llevarse a cabo, yo diría, que en el poblado donde se desarrolle en el lugar más seguro, porque debe ser el que permita ante una tragedia que sea el último eslabón para poder darle protección a las poblaciones a las que circunda la zona. En este caso, hubo un cambio particular, por decirlo de alguna manera, en relación al uso del suelo, y bajo ese análisis que se hizo y que concluimos en que no nos daba los elementos suficientes ni los argumentos para poder tener por validado dentro de nuestro análisis lo que había sucedido con el uso de suelo, se les solicitó a la ministra Jessica Martínez, se le pidió que nos diera una respuesta a las consultas que teníamos nosotros en relación al uso del suelo, y muy amablemente la ministra nos hizo esa indicación, porque además la denuncia de este grupo de ciudadanos también le había llegado a su ministerio, así como a la Comisión Nacional de Emergencias. Y básicamente lo que nos señala el documento que emite el ministerio a cargo de doña Jessica es que efectivamente los criterios en cuanto al uso del suelo no se habían ajustado a los estándares establecidos en el momento en que se hacen los cambios precisamente en la municipalidad respectiva, y tampoco, y algo que resulta fundamental, no se consultó al Ministerio de Salud sobre la viabilidad para el cambio de uso de suelo. Este tema... Sí, pero ahí hay un montón de cosas, ¿verdad? Y yo creo que mucha gente tal vez se nos, con todo respeto, doña Marta. Una, se compró un terreno, ¿cuándo se compró y cuánto costó? ¿Se acuerda? No tengo el dato exacto, presidente. Sé que era uno de los terrenos más caros de la licitación que estaba en el proceso. Okay. Fue en el año 2011. Un momentico. Entre todas las ofertas que había, fue uno de los más caros. Uno de los más caros. Fue en el año 2011. 2011, sí, señor. Ok, ¿quién estaba en el gobierno? Bueno, saquen cuenta ustedes. Segundo, no tiene las condiciones, no tenía el aval del uso, de que era un lugar apropiado para construir un hospital. Correcto. Ni urbanística, ni en las características físicas del tema. Dele, por favor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Tres temas muy interesantes. Primero que todo, el hospital está
incluido el terreno que se compró en una zona industrial. Eso significa estar rodeado de industrias químicas que tienen un alto potencial, lógicamente, de riesgo. Está también sobre una falla geológica. Eso significa que obviamente tienen que considerarse una serie de elementos de carácter estructural, ¿verdad?, importantes. Está en una zona que se inunda y es muy curioso porque el criterio que originalmente había dado el señor director de urbanismo había sido negativo. Una semana ¿Qué después… quiere decir? El director de urbanismo dijo, ahí no. Exactamente. Ok, Y una semana después dijo, ahí sí. A solicitud de una nota que envía el señor alcalde de la municipalidad en ese momento. Entonces, nosotros nos damos a la tarea de revisar el expediente, de ver cuál fue la razón por la cual el criterio cambia. Y básicamente el criterio del señor director de urbanismo es que el terreno ya no está inmerso en la zona industrial, sino que está en la periferia de la zona industrial. ¿Qué fue? ¿Que lo levantaron y lo movieron? Para poder asegurar… O levantaron la zona industrial y se la llevaron, Sí. porque de otra manera no calza. Exactamente, esa fue nuestra conclusión, presidente. Es interesante porque para poder determinar en efecto que el terreno tenía, y obviamente el hospital, posibilidades de ser incluido, tenía que haberse hecho un estudio de compatibilidad de usos de suelo, es decir, lo que estaba en el sitio era o no era compatible con el hospital. Eso nunca se hizo, no hay evidencia en el expediente de que eso se haya elaborado, tampoco hay fotografías, no hay registro de que se hiciera una inspección de campo, lo cual era requisito indispensable para poder cambiar de criterio. Ok. ¿Será posible, digo yo, bueno, y nos quieren meter una acción de constitucionalidad de que hay que construir el hospital ahí? Ya metieron un recurso de amparo, perdón, de que hay que construirlo ahí, ¿cómo se llama? A pito o a caja. Y la verdad es que se puede construir ahí con conciencia clara. Imagínense, terremoto nos mata a los internados, o a la gente que está en el hospital. Las industrias químicas, imagínense gente con problemas respiratorios entubados, una estación de gasolina, inundaciones. ¿Qué será? Yo quisiera preguntarle a ustedes dos ministras para que no porque yo me embarco, que dicen que yo me enojo mucho. Usted no, en su casa. Bueno, la Mercedes, diagnósticos en la caja, denuncias penales. Ya en el segundo año de gobierno ya no estamos para diagnósticos, presidente Chávez, ni para denuncias penales, y por eso no le va a alcanzar. No estamos ni en campaña ni en el primer año de gobierno, ya es de soluciones. Soluciones que usted pueda, después del tercer y cuarto año, poder cosechar, ¿verdad? Cosechar como logros. Si sigue así, este segundo año va a terminar muy mal. Vamos a ir a un consejo y ya casi continuamos. Bueno, también esta semana los ministros de Justicia y de Seguridad, el nuevo ministro de Seguridad y de Justicia, continuaron su informe de labores al presidente de la República, presentándolo y diciéndole al pueblo que están trabajando, ¿verdad?, para mano dura para que la gente que tenga tobilleras no se salga de sus casas, realizando operativos para decomisar armas, drogas y de esta forma intentar bajar la criminalidad del país. Veamos. Después del día 10 de ser juramentados en la Casa Presidencial, iniciamos nuestra labor operacional, primero terminando de instalar el cuadro gerencial. Ya tenemos al último viceministro plenamente incorporado al escenario de trabajo. Ya ha estado Manuel Jiménez Esterer con nosotros, que se encarga de las unidades especiales. Y justamente, señor presidente, el viernes 12
retomamos las operaciones policiales bajo el nuevo espíritu estratégico de enfocarnos mucho en el control y vigilancia y acción de interceptación de los sicarios, que son el ojo crítico sobre el cual vamos a desarrollar nuestras acciones policiales. Se hicieron operaciones en todo el país, señor presidente, se anunciaron desde el Parque Central de Costa Rica. Tenemos acciones el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de manera sostenida, no solo en las áreas críticas del gran área metropolitana, sino a escala nacional. Esto nos permitió la detención y aprehensión de más de 1.700 personas relacionadas con distintas infracciones a nivel legal. Procedo a indicarle, señor presidente, que en estas operaciones se detuvieron 847 por infracción y tenencia y consumo de drogas no permitidas, 197 casos de violencia intrafamiliar, 80 infracciones a la ley de armas y explosivos, 66 delitos contra la propiedad, 53 órdenes de captura por delito y 19 delitos contra la vida, señor presidente. El sábado 13 de mayo también tuvimos nuestro primer encuentro de trabajo con el Ministerio de Justicia, que nos ha permitido interrelacionar 3 metas conjuntas que trabajaremos tanto el Ministerio de Justicia como nosotros. Lo primero es la incorporación de la fuerza pública en el aseguramiento perimétrico de los centros penitenciarios y sobre todo de 2 situaciones críticas que estamos trabajando de manera conjunta. La incorporación de la fuerza pública en la vigilancia, señor presidente, de las personas que tienen asignado brazaletes para que de forma sorpresiva la fuerza pública extramuros pueda hacer control policial y vigilar que la medida se esté ejecutando. Y o sea, ya las golondrinas no van a andar volando. Señor, libremente. están en su nido y esperamos mantenerlas ahí e informar. Pero usted no es el que las suelta. No, señor. Las sueltan otros, pero usted Sí, los señor. está vigilando que estén Sí, en señor. su nidito tranquilas. No son golondrinas, son más bien como aves predatorias, halcones o cosas de eso. Sí, señor. Tenga cuidado. Realmente casi aves depredadoras, no hay Aves la menor duda. depredadoras, sí. Carroñeras, en efecto. Podemos indicar que en estos escenarios de trabajo también hemos podido, aparte de la relación con el Ministerio de Justicia, de trabajo conjunto, que incluso el señor ministro va a mencionar, una operación conjunta que hacemos también extramuros, en donde la Policía Penitenciaria se nos suma al esfuerzo de fuerza pública. Debo dar cuenta y parte de una especial actuación policial que se verificó el día de ayer en horas de la noche y se ha mantenido de manera constante en la zona de Limón. Primero se da un intercambio de disparos entre bandas criminales. Hay 2 personas heridas en el centro de la provincia de Limón. Posteriormente se despliega la fuerza pública en patrullaje preventivo y de cara a un objetivo de trabajo que teníamos que desarrollar ayer por la noche, cuando de pronto hay una señal de auxilio, una llamada a través del 911 indicándonos que hay 2 grupos a punto de enfrentarse. Uno de ellos portaba chalecos falsos de la policía judicial, se hacían pasar por policías y pretendían dominar un inmueble a efectos de eliminar a las personas que ahí se encontraban. Fueron detenidas 27 personas. Han sido detenidos también 11 fusiles de asalto, AK-47 y AR-15, junto con más de 10 armas 9 milímetros. Esta intervención la hizo nuestros héroes de azul, la fuerza pública, hombres y mujeres que trabajan todos los días por nosotros, por nuestra seguridad, y que ayer evitaron un fatal desenlace si este encuentro armado entre grupos criminales se hubiera verificado en ese lugar. Hoy pudimos haber amanecido con un número significativo de personas fallecidas por acción de este enfrentamiento armado que por dicha, y felicito a la fuerza pública, se evitó que se diera. Por su parte, el ministro de Justicia dice que continúan los operativos en las cárceles. Así es. 5 kilos de cocaína decomisaron en las cárceles, cientos de armas y de celulares. 40 celulares. Seguimos 40. 40 celulares. Y dispositivos ahí. Sí, 40 que se suman a los 1000 y resto que ya que habían decomisado. 1500 que habían decomisado. 40 nuevos. Bueno, escuchemos. Seguimos con la operación policial sostenida, ahora con el apoyo
al 100% de los compañeros de la fuerza pública, y en esta última semana seguimos impactando los centros penitenciarios. En un trayecto, en un espacio de 7 días, decomisamos 40 celulares, 63 artículos electrónicos, 226 armas blancas, más de 5 kilos de droga y bebidas alcohólicas. Y lo interesante es que ya nos están ingresando más personas detenidas a los centros penitenciarios. Esta semana recibimos 160, 9 sentenciados y 142 indiciados relacionados con el trabajo policial. Yo creo que eso es importante porque la operación se mantiene, sigue y se ve fortalecida ahora en asocio con los compañeros de la Fuerza Pública, y efectivamente ayer, el día en San José, hicimos 2 operativos, en la capital y también fuera de la capital. En estos 2 operativos en conjunto, donde se vio por primera vez policía penitenciaria en la capital, la idea era verificar en los lugares estratégicos si las personas con monitoreo estaban a la libre. No fue así, no encontramos ninguna, pero también Fuerza Pública pudo no solamente abordar más de 282 personas, sino 107 vehículos, 243 motos, el decomiso de droga, de armas blancas, el decomiso de vehículos y de motos, y logramos de manera oportuna la detención de 3 personas con órdenes de captura. Esto se va a hacer de manera sorpresiva, no vamos a avisar los lugares, pero seguimos en un trabajo conjunto, impactando con la inteligencia policial que realizamos para tener y ofrecer calles seguras y lugares seguros en Costa Rica. Bueno, Ana Mercedes, ¿qué podemos decir de seguridad? Qué difícil, ¿verdad? Ahora el ministro de Seguridad dice que va a imponer chalecos, implantar chalecos a los motociclistas para disminuir los actos de sicariato. Con el número de placa de cada con el número de placa, ¿verdad? De las motos. Para disminuir los actos de sicariato. Justamente hemos hablado que un cambio estratégico al modelo de Costa Rica Segura Plus es el cambio de la meta operativa, en donde proseguiremos y seguiremos actuando en materia de narcomenudeo, pero nos hemos enfocado esencialmente en la lucha para reducir los homicidios en Costa Rica y muy especialmente focalizarnos en el control y apresamiento y puesta a disposición judicial de las personas que ejercen sicariato en nuestro país. Un porcentaje importante de este tipo de acciones criminales ejercidas a través del sicariato se hace a través de vehículos que son las motocicletas. Eso permite la salida rápida de estas personas cuando operan sobre todo en el gran área metropolitana. Entonces, inmediatamente, señor, en los primeros 8 días de trabajo hemos puesto a nuestros equipos que han generado un trabajo primero de seguimiento de proyectos de ley preexistentes de la experiencia colombiana en la materia, y estamos presentando un proyecto de ley que será presentado ante la Asamblea Legislativa por parte del Gobierno de la República, en donde a las personas motociclistas se les solicitará como uno de los requisitos de ejercicio de sus responsabilidades vehiculares portar un chaleco, como es en el caso colombiano, en donde la placa, el número de placa de la motocicleta va a aparecer en ese chaleco en la parte frontal y en el dorso. Esto es importante porque uno de los grandes retos que tenemos en materia de sicariato no solo es evitar en sí la comisión de este tipo de eventos criminales, sino también identificar a la persona responsable y poder tener los elementos de prueba suficiente para poderlos presentar a nivel judicial y que reciban un sentenciamiento penal en virtud de la transgresión que sus actos han generado al bien jurídico que tutela nuestro Estado de Derecho. Bueno, qué difícil, ¿verdad? En el momento que el ministro de Justicia daba esta información, estaban matando a 2 privados de libertad en las cárceles, ¿verdad? Tendrán el presidente de la República que también quitar al ministro de Justicia. Los números no le ayudan. 5 kilos de cocaína, ¿por dónde entraron? Obviamente tiene que haber, me parece a mí, complicidad de quienes trabajan ahí. No, los celulares, ¿verdad? También. Los celulares, ¿por dónde entraron? Licor. Cayeron del cielo, el licor. ¿Cómo entró el licor, verdad? Las armas, ¿por dónde entran, verdad? ¿Por qué motines? Entre 2 grupos que aparentemente se peleaban en la cárcel, la venta de la droga. Imagínate. Exactamente. Y también
cómo entran droga a la cárcel. ¿Y qué solución van a buscar en las cárceles para parar esto ya? Sí. Porque son seres humanos, ¿verdad? El tema de las motos con los chalecos viene como ya más para los motociclistas, esto nada va a ayudar. En Colombia no funcionó, ¿verdad? Y un país que tiene ejército, Costa Rica ni ejército tiene. Igual van a falsificar el chaleco, el valiente no se va a poner el chaleco para ir a matar, ¿verdad? ¿Con qué policía vamos a detener pronto a un sicario? ¿A cuántos sicarios han detenido después de que cometen un acto delictuoso? ¿Verdad? Después de que delinquen. Sí. Muchas veces también se le da persecución, pero tampoco los capturan. ¿Verdad? Y si los capturan al poco tiempo, al día siguiente o a los días andan con libertad condicional, o si los condenan al año andan con tobillera. Es complejo. El proyecto de ley en la Asamblea Legislativa está parado, hay una diputada que lo tiene bloqueado, no es la solución al problema. La solución va más allá con pronunciamientos de la Sala Constitucional. Por ahí empieza la solución. Habría que traerse abajo la resolución de la Sala que declaró la ley de la vagancia inconstitucional, porque a través de esa ley era que los policías podían, si una persona andaba sospechosa en la calle deambulando, podían llamar a la patrulla, y ahora no se puede. No se puede. Nada más los patrulleros que llegue a ver si el que anda deambulando tiene antecedentes penales, pero el trabajo de inteligencia para cometer el sicariato se hace con gente que está limpia generalmente, ¿verdad? Que solo pasa la información. Hoy apareció un reportaje en un periódico que asusta, es desgarrador, ¿verdad? Darnos cuenta que los sicarios están recibiendo clases de todas las fincas aparentemente en el Atlántico, ¿verdad? Y la solución es cortar la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz? Bueno, ahí las ventas de droga. Todo el mundo sabe dónde están, la policía sabe dónde están esas ventas. Y hay algo mágico que hace imposible parar esos puntos de venta. Así que yo no le veo solución a este asunto por ningún lado, ¿verdad? Con lo que se está proponiendo. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Compartimos con ustedes Ana Mercedes Beck y su servidor Carlos Garro. Por hoy es todo, gracias y que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.